Bien, nos encontramos en el poder de la cultura. El poder de la cultura hoy va a tener una participación muy importante para hablar parte de la historia que se ha hecho propio en la República Dominicana sobre un gobernante, un tema de mucho interés. Hoy me complazco de tener nuevamente Víctor Grimaldi. Hemos venido desarrollando muchos temas en el poder de la cultura, pero hay un tema de esos temas que son fascinantes, que lo trae solamente un investigador, un historiador, una persona que ha tenido vivencias alrededor de esos poderes. El personaje es Balaguer, no Balaguer y su circunstancia, eso es otro, pero Balaguer en el poder de la historia, en el poder de la República Dominicana. ¿Cómo vamos a ver el fenómeno de tantas facetas de Balaguer? Diplomático. Sí, ahí comenzó. Ahí. ¿Dónde fue? En España, en Colombia. Él comenzó, el doctor Joaquín Balaguer empezó, hay un nombramiento que tiene, cónsul en Génova, Italia. Ahí comenzó Balaguer. Sí, se asumió esas funciones de cónsul en Génova, esa ciudad tan importante de Italia. Entonces, esa es otra cosa, pero esa fue la primera. Después estuvo en la legación, porque así se llamaban las embajadas en los años 30 del siglo XX, 1930 y antes, se llamaban legaciones. En la legación en España. Estuvo también concurrente en la de Francia, París. Y ahí fue que estudió en la famosa universidad, la Sorbona francesa. Después, entonces, ya viene a la República Dominicana. En el año 1937 aparece como subsecretario de la presidencia, es lo que hoy es viceministro de la presidencia. Y le tocó en el 1937, estamos hablando de un Balaguer de 31 años de edad en ese momento, manejar, digamos, el papeleo, las gestiones diplomáticas desde la presidencia de la República, con el conflicto que hubo en la zona fronteriza del país, cuando el presidente de la República, que era Rafael Trujillo, ordenó el famoso corte en la frontera. Entonces, después de eso, ya Balaguer va de nuevo, ya sale fuera, como embajador ya. Y fue embajador en los años 40 hasta el 50, en Colombia, concurrente en Ecuador, y concluyó en México, precisamente como embajador. Lo traen para acá, y ya como secretario de Estado de Educación, lo que hoy es ministro de Educación, después fue ministro de Relaciones Exteriores, ahí hago un paréntesis. etcétera, etcétera. Parte de lo que estamos construyendo aquí en el Poder de la Tarde es que van a existir varios, no segmentos, sino programas de temas específicos. Uno de ellos es el poder de la diplomacia, que estará a cargo de Víctor Grimaldi. Como ustedes saben, ha tenido una experiencia interesantísima como diplomático, y entonces vamos a tocar estos temas de la diplomacia. Como ustedes ven, tenemos el poder de la historia, el poder de la música, el poder del turismo, y vamos a tener el poder de la diplomacia. Y nadie mejor, y una persona eminentemente preparado para manejar ese tema es el embajador, periodista, escritor Víctor Grimaldi. Pero hoy seguimos, como les anuncié, con un tema de Balaguer en territorio dominicano, sin perder de vista que la vida de Balaguer como diplomático es tan interesante como su vida como presidente, como escritor y como ciudadano. Sí, precisamente como diplomático fue que se destacó inicialmente en las funciones del Estado. Fue su preámbulo. Ya. Y tal vez le sirvió de mucho. Estamos hablando, evidentemente, de los años 40, ¿verdad? De los 40 al 50. Al 50, fue diplomático. Que aquí dirigía, nada más y nada menos, estábamos bajo la férrea dirección de Trujillo
y sus Pero la época de Trujillo, concluyó Balaguer su carrera diplomática en México y fue muy importante porque le tocó también, estando en México como embajador, resolver unas situaciones difíciles que se presentaron para el gobierno dominicano en sus relaciones internacionales, después que en el año 1949 se produjo, el 19 de junio de 1949, la incursión de un grupo de dominicanos que llegó expedicionarios por Luperón, en la costa norte del país. Para derrocar a Trujillo. Para derrocar a Trujillo. Ahí apareció el nombre de Juan Bosch, de Balaguer, que eran amigos ya desde antes. Desde antes de Juan Bosch irse al exilio, Juan Bosch se fue al exilio en el año 1938, él y Balaguer eran amigos. Pero ahí aparecieron los nombres en la prensa. Un día podemos hablar con más detalle de estos incidentes. Bueno, tienes el poder de la diplomacia para eso. Pero yo quisiera hoy, y tenemos pendiente ese tema, ¿verdad?, de Balaguer como ministro de Relaciones Exteriores, hoy ir a un tema que es Balaguer y los militares. Vamos a comenzar por aquí, viendo estas imágenes, y nos van a servir para ir explicando la trayectoria de este personaje, de la diplomacia, de la política y de la historia dominicana, Joaquín Balaguer. Ahí está en pantalla. Ustedes lo ven ahí, miren, ese es Balaguer, ese. Y aquí está Rafael Leonidas Trujillo Molina. Y aquí está quien era el secretario de las Fuerzas Armadas. Eso fue muy pocos días o meses, o yo me imagino muy poco tiempo antes de la muerte de Trujillo. Trujillo no era el presidente de la República, en ese momento el presidente era Balaguer. Pero fíjense, amables televidentes, que Balaguer está atrás ahí, adelante está Trujillo. Y aquí está don Virgilio Álvarez Pina. Ese señor que está ahí, don Virgilio Álvarez Pina, es el abuelo del actual presidente del Consejo Nacional de Hombres de Empresa. Ese. Y era pariente de Trujillo, Virgilio Álvarez Pina, ese, del sombrero. Abuelo del actual presidente del Consejo Nacional de Hombres de Empresa, del Grupo Rica, de esa familia. Bueno, ahí está Balaguer. Balaguer ya era presidente exacto, continúa. Sí, era presidente de la República ya desde agosto de 1960, porque había renunciado el hermano de Trujillo, Héctor, que no está en la foto, a la presidencia. Llama la atención cómo vestían siempre, para la fazón en la época. No, y ahora se debe vestir así. Eso es un error, cualquierizar la vestimenta. Un jefe de Estado siempre tiene que estar bien vestido y bien presentado. Y Balaguer con su, siempre impecable, con su, aquí en el bolsillo, su pañuelo blanco, vestido impecable. Trujillo de todas las maneras, eso era un buen vestir. Bueno, como estamos nosotros ahora, ¿verdad? No tanto, pero ojalá yo. Bueno, damos un salto y después vamos al intermedio, porque 5 años después de esa fotografía, ya Balaguer es el presidente de la República Real y han pasado muchas cosas en la República Dominicana. Ahí lo vemos en esta foto, el día que Joaquín Balaguer se juramentó como presidente de la República, el 1 de julio de 1966. Las elecciones se habían celebrado el mes antes, el día 1 de junio. Y aquí está, al lado de él, este que está aquí, es el vicepresidente de la República en ese momento, que se llamaba Francisco Augusto Lahora. Y este que está aquí, en este extremo, calvo, para identificarlo mejor, es Héctor García Godoy, que fue presidente provisional de la República desde el 3 de septiembre de 1965 hasta ese día, 1 de julio de 1966. ¿Por qué fue presidente provisional? Porque en el país hubo una guerra civil que estalló el 24 de abril de 1965 y el país fue ocupado por tropas norteamericanas y luego por tropas de otros países que le llamaron la Fuerza Interamericana de Paz.
y hubo un conflicto, unas negociaciones, y finalmente Joaquín Balaguer volvió, después de 5 años de la muerte de Trujillo y después de 4 años y unos meses de haberse ido del país, tuvo que exilarse en marzo de 1962, volvió a la República Dominicana, participó en las elecciones y ganó. Joaquín Balaguer, cuando estaba en Jarabacoa descansando en el año 1966, después de ganar las elecciones del 1 de junio de 1966. Ya tenía su casa en Jarabacoa ahí, en esta foto, ¿verdad? El reparto de las funditas. Perdón, esta foto otra vez, bueno, sigue ahí, la anterior. El reparto de las funditas. O sea, Balaguer comenzó con eso. Balaguer y los militares. Esto es a finales del año 1961. Fundita era dinero. Por instrucciones superiores del presidente de la República, los militares repartiéndole dinero a los pobres. El presidente era Joaquín Balaguer, a finales de 1961. Ahí puede establecerse que Balaguer y los militares, que es a donde vamos a llegar. Interesante que Balaguer aquí, pero era de a peso que daba, eso era de a peso, era mucho dinero en la mano, pero era de a peso. Pero los pesos en esa época valían mucho. Por eso esas damas querían tanto. Un peso era $1. Muy bien. Y $1 del año 1961. Era de mucha adquisición. Ese dólar hoy sería tener 15 o 20 dólares en la mano. Muy bien. Bueno, en ese periodo de transición, después de la muerte de Trujillo, y ya cuando se inicia el proceso democrático, Balaguer fue el presidente de la República. Aquí está, a un lado. Aquí está quien era el secretario de las Fuerzas Armadas, el mayor general Pedro Rafael Ramón Rodríguez Echavarría. Está el doctor Nicolás Pichardo también aquí, un destacado médico y personaje político. Fue también una vez en el gobierno de Trujillo secretario de Estado de Salud Pública. Y Teodoro Moscoso, este señor que está aquí, un enviado del gobierno de los Estados Unidos. Aquí un poco como escondido, digamos, por Teodoro Moscoso, está Luis Amiama Tíos, ese señor que está ahí, que fue uno de los conspiradores del 30 de mayo de 1961. En ese momento Balaguer era presidente de la República, pero de un Consejo de Estado. ¿En qué año fue esta foto? Esa foto fue a finales de diciembre del 61 o a principios de enero del 62. No, el 10 de enero de 1962. Aquí está, lo tengo. Todavía no había pasado el... Una semana después se produjeron unos incidentes en el Parque Independencia provocados expresamente para sacar a Balaguer del poder y para quitar al mayor general Pedro Rafael Ramón Rodríguez Echavarría. ¿Tú sabes que eran varios hermanos que tenían casi el mismo nombre? Uno de ellos fue uno de los principales ejecutivos del Banco Popular, un gran banquero, don Pedro. Muy bien. Bien, entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuál fue el intermedio? Bueno, sabemos, Luisín, que después que se fue Balaguer, el Consejo de Estado organizó unas elecciones que se celebraron el 20 de diciembre de 1962 y que la ganó el presidente Juan Bosch. Esta es una foto del presidente Juan Bosch en Santiago, en un Tedeum, el 16 de agosto de 1963, con el obispo en ese momento de Santiago, que era Monseñor Hugo Eduardo Polanco Brito. Aquí hay público asistente al Tedeum, ahí se ve también al presidente Juan Bosch, ahí está doña Carmen, la esposa, está don Antonio Inver, que fue uno de los héroes del 30 de mayo, el secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, que era Víctor Elvis Viñas Román. Estamos hablando de militares, ¿verdad? Bien. Pero de políticos también, los políticos que, utilizando un término popular, metieron la pata, que después que se produce el golpe de Estado de Juan Bosch, van al Palacio a firmar un acta apoyando el golpe de Estado. Se quemaron para siempre todo eso que están ahí.
¿Quiénes estaban ahí? En esa fotografía están, que yo recuerde nombres, Miguel Ángel Ramírez Alcántara, que había apoyado incluso, fue senador por San Juan de la Maguana y había apoyado a Juan Bosch en las elecciones. El doctor Juan Isidro Jiménez Grullón, vestido de blanco, que se arrepintió toda su vida después de haber... No, que ellos no fueron los que provocaron ni realizaron el golpe fue un golpe militar y ordenado por el jefe de la misión policial de la Embajada de Estados Unidos, Anthony Reyes. Muy bien. Vamos a Ellos fueron simplemente a Palacio como después de apoyar lo que había sucedido, pero eso le costó al país mucho. Mira, Luisín y amables televidentes. Se estableció lo que se llamó un triunvirato aquí, después que le dieron el golpe de Estado a Juan Bosch. Y el triunvirato, bueno, esta foto primero, vamos a ver primero, después a los miembros del triunvirato, pero esta foto, vemos ahí al almirante William Ferral. Esa es una foto del 23 de septiembre de 1963, 1963. Juan Bosch era todavía presidente de la República, porque Juan Bosch fue electo el 20 de diciembre de 1962 y tomó posesión el 27 de febrero de 1963. El almirante William Ferral estaba aquí, asistió, esta foto es del 23 de septiembre, con militares dominicanos, porque el único, Ferral es este, los otros son dominicanos. Ferral, que era el comandante del Atlántico de la Marina de los Estados Unidos, vino de visita a la República Dominicana. Al otro día de esta foto, el día 24 de septiembre, Día de las Mercedes, después que Juan Bosch va al Estadio Quisqueya, que se presenta un conjunto típico mexicano. Juan Bosch había estado una semana antes en México. En México. Había sido invitado por el presidente de México a las celebraciones de la independencia. Y después vino el ballet mexicano. Se presentó reciprocó Juan Bosch su presencia por esa visita ya. Y entonces del Estadio Quisqueya va a lo que era la Secretaría de Estado de las Fuerzas Armadas, hoy Ministerio de Defensa, que estaba en el Centro de los Héroes, en la feria. Y ahí estaba Ferral, y compartió con Ferral y todo el mundo. De ahí se va al Palacio, estamos hablando de la noche del 24 de septiembre de 1963, Día de las Mercedes, día de fiesta. Cuando llega al Palacio, ya a medianoche, es que se presenta la reunión con los jefes militares que provoca la discusión y el golpe de Estado a Juan Bosch en la madrugada del 25 de septiembre. Entonces lo que se instaló aquí fue un triunvirato que terminó siendo, se instaló después del golpe de Estado, 2 días después, que terminó siendo un triunvirato de 2 personas, porque un triunvirato es de 3. Donald Rick Cabral y Ramón Cáceres Troncoso. Esta foto es del 5 de septiembre de 1964. Aquí hay militares dominicanos y americanos. Ahí está Milo Jiménez. Dominicano, Francisco Javier Rivera Caminero, que era el jefe de la Marina. En esa época tenía el título de Comodoro. Ramón Emilio Jiménez, hijo, Comodoro. Milo Jiménez. Milo Jiménez. Este es un norteamericano y este era el jefe de los agregados navales, se llamaba Beban Cass. Eso era ya con el gobierno golpista. Aquí vemos una... Vamos a colocar la foto, si alguno tiene interés de llamar, preguntar, comentar o saludar, lo puede hacer con brevedad, que vamos a estar compartiendo con ustedes. Vamos a la siguiente foto, esa que está ahí en pantalla. Una ofrenda floral de funcionarios del triunvirato. Ahí está Mario Ritbitini, ahí está Ángel Severo Cabral,
Eso fue en el año 1964. Y después, entonces, el trauma de la ocupación por el territorio nacional de decenas de miles de soldados norteamericanos y unos cuantos de algunos países de América Latina. Esto es en los jardines adyacentes a lo que hoy es el Hotel Embajador, donde estaba el campo de polo. Fíjense todos los armamentos que trajeron. Esta foto es del 16 de enero de 1966, esta es del 13 de enero de 1966. Todo esto es previo a la elección nuevamente de Balaguer ya. Bueno, porque el país ya estaba ocupado. Entonces, mira esta foto que interesante. Este soldado norteamericano está agrediendo a este dominicano, a un ciudadano dominicano, porque lo está tratando de obligar a que recoja la basura. Es del 10 de enero de 1966, eso fue en la calle El Conde. Lo que yo no sabía es que terminó ese soldado asesinando a ese dominicano, después lo mató. Yo he visto el video, yo nada más conocí esa foto, pero hace unos meses vi el video. Un día lo podemos presentar aquí, lo asesina después, porque lo estaba obligando a recoger basura. Bueno, estos son los soldados, algunos de los comandantes de los soldados que invadieron y ocuparon el país a partir del 28 de abril de 1965. Aquí está hasta el embajador de los Estados Unidos, William Tapley Bennett, que fue el que tuvo la discusión antes de la invasión del 28 de abril con Camaño y los demás dirigentes constitucionalistas en la embajada norteamericana. Aquí está Bruce Palmer, general Bruce Palmer, que era el comandante de las tropas americanas, y aquí está el comandante brasileño de las tropas brasileñas, que después lo nombraron comandante de las fuerzas interamericanas. Bueno, ocurrió todo esto, y entonces Balaguer, en el año 1966, en medio de todas estas circunstancias, es que gana unas elecciones frente a Juan Bosch. El 1 de junio, se celebran el 1 de junio de 1966. Juan Bosch siempre dijo que no fueron tales elecciones, simplemente que fue un matadero electoral. Era imposible que Juan Bosch ganara esas elecciones, porque realmente la ocupación del territorio dominicano por las tropas extranjeras se realizó para evitar que Juan Bosch precisamente volviera al poder. Esta foto, en la cual aparecen Juan Bosch y Joaquín Balaguer, es de comienzos del mes de septiembre de 1966, ya Balaguer llevaba de presidente los meses de julio, agosto, comienzo de septiembre, y dialogaron ellos en la Nunciatura Apostólica, en la Embajada del Papa, que está en la avenida Máximo Gómez, esquina César Nicolás Penson, donde reside al lado de la Nunciatura, o residía, el doctor Joaquín. ¿En qué año fue esa foto? ¿Cuál? Esta. Sí. Esta foto es de la primera semana del mes de septiembre de 1966. Ya habían pasado 2 meses y unos días de las elecciones. Solamente para decirte... Digo, 3 meses de las elecciones y 2 meses de la toma de posesión. 1966. Sí. Y 30 años después, en el 1996, se juntaron en el Palacio de los Deportes. Bueno, se juntaron varias veces. No, esa fue la última... Para apoyar a la candidatura del doctor Leonel Claro. Fernández. Mira. 30 años después. Esta es la portada 66, de un libro mío. 76, Esta es la 86, portada del libro 96. mío. Y aquí está Juan Bosch, Joaquín Balaguer y el general Elías Wessing. ¿Eso fue en qué lugar ese? En el Palacio Nacional.
Luego se llegaron a juntar una vez también en el Hotel Jaragua. En varias ocasiones. En el 1989, esta foto, cuando Juan Bosch cumplió 80 años. La condecoración del presidente Balaguer a Juan Bosch. Pero fíjate cómo son las paradojas de la historia. El golpe de Estado del 25 de septiembre de 1963 se produce contra Juan Bosch por una discusión con los militares por el tema del general Elías Wessing y Wessing. Pero ese fue el pretexto realmente. Las causas del golpe de Estado y de que se diera la orden de arrestar al presidente Juan Bosch no tenía que ver con lo de Wessing. Ese fue el pretexto. Fueron otras causas que podemos hablar en otra ocasión. Pero Balaguer reintegró a Wessing a las Fuerzas Armadas en el año 1988 y lo nombró secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, por eso estaba ahí. Esas son las cosas de la vida y de la política, ¿verdad? Pues Balaguer y los militares, una faceta del diplomático, político e intelectual Joaquín Balaguer. ¿Quiénes están ahí? ¿Quiénes están, Luisín? ¿A quiénes reconoces ahí? Ahí a Álvarez Bogar, desde Fernando aquí. Álvarez Bogar. Pérez y Pérez. El general Enrique Pérez y Pérez se ve, ¿verdad? Media cara detrás. Sí, el otro que está ahí al lado, ¿cómo que se llamaba? Eligio Bisonó Jackson. Eligio Bisonó Jackson. Que fue jefe del Cuerpo de Ayudantes Militares. Pero está buena mi memoria. Y fue también jefe de la Policía Nacional. Pérez y Pérez, ahí está. Fernando Álvarez Bogar. Pero Balaguer nunca se quitaba ese pañuelito, ¿eh? Siempre con saco y corbata. Fernando Álvarez Bogar es este, ¿verdad? Esta foto aquí de que me facilitó Víctor, aquí está. Ese era Balaguer, orador de circunstancias grandes, ¿verdad? Esa es la portada de un libro mío que se llama Balaguer subiendo al poder. Esa foto. Ahí Balaguer subiendo las manos y al poder. Es creativo, Víctor, muy bien. Vamos a ver, ¿qué seguimos? Bueno, mencionabas, Luisín, a Fernando Álvarez Bogar, está aquí. ¿Verdad? Sí. Y hablando de Balaguer y los militares, Fernando Álvarez Bogar fue una persona que influyó en los militares porque él fue director ejecutivo del Consejo Estatal del Azúcar cuando los ingenios que pertenecían al gobierno, al Estado Dominicano, producían 800.000, 700.000, 600.000 toneladas de azúcar. Y era un poder verdadero. Y se relacionó mucho con los militares en esa época. Entonces, Fernando Álvarez Bogar aspiró, porque era dirigente del Partido Reformista, en esa época no era social cristiano, aspiró siempre a ser el candidato presidencial y el heredero político de Joaquín Balaguer. ¿Qué sucedió? En el año 1978, Luisín y amables televidentes, esta página del periódico Última Hora, martes 14 de marzo. Déjame ver esta llamada, que me han dicho de 2 o 3, yo sé que el director tenía interés en seguir escuchando a don Víctor. Vamos a ver. Saludos, buenas tardes. Sí, buenas tardes, amigo. ¿Cómo está? Muy bien. Mire, me gustaría, el programa está muy interesante, muy interesante. Yo acabo de prender el televisor hace un momentito, porque siempre veo el programa de Luisín. El de ayer fue maravilloso, pero el de hoy está mucho mejor. Me gustaría hacer una pequeña aportación al programa y me gustaría que el doctor Grimaldi me ayudara un poquito a completar la información que yo le voy a dar. ¿Me está escuchando? Adelante, le escuchamos. Mire, yo soy el señor Columna. Yo vivo en Nueva York alrededor de 58 años, porque precisamente salí de Santo Domingo
2 meses antes de la revolución, porque no me quise envolver en el movimiento, porque me di cuenta que nos íbamos a matar uno con otro y no íbamos a resolver nada. Es como el caso que tenemos ahora mismo. Ahora mismo, si no buscamos la forma de sacar los políticos y los grandes empresarios del país, vamos a seguir siendo esclavos. Yo difiero mucho de la palabra del himno nacional que dice que Quisqueya, si fuese 1000 veces esclava, otras tantas ser libre sabrá. Yo les puedo demostrar a ustedes y ustedes lo saben, que nosotros nunca hemos sido un país libre. Siempre hemos sido esclavos del gobierno de turno y de los políticos de turno. Hoy día estamos siendo esclavos de los gobiernos pasados y de los políticos que tenemos actualmente. Muy bien. ¿En qué zona usted vive? ¿Cómo? ¿En qué lugar vive? Usted está en Nueva York. ¿En qué zona? Yo vivo en Nueva York, al lado del zoológico. Muy bien. Mi dirección se la puedo dar, pero para que tenga una idea. No, muchas gracias. No. En los años que tengo aquí en Nueva York, desde 1900, llegué a Nueva York el 2 de febrero de 1965 en un avión de la Pan American alrededor del mediodía. No, muchas gracias. Muchas gracias y le agradezco enormemente que usted sea y chequee nuestro programa. Para nosotros es un honor y un privilegio. Don Víctor le va a comentar ahora parte de esto que usted ha dicho, así que muchas gracias por su llamada. Otra llamada, por favor. Adelante. Buenas tardes. Es importante destacar que hubieron 2 triunviratos. El primero, que fue dirigido por un hombre serio, Emilio de los Santos, donde no que se respetara la vida de Manolo Tavares y los guerrilleros que estaban con Manolo, los compañeros. Sin embargo, no fue respetada y lo que hizo fue que renunció y se fue para su casa. Y después fue que vino el sinvergüenza de Don Rico. Ok, gracias. ¿De dónde usted nos llama? Vamos a... Sí, la siguiente llamada. Queda poco tiempo, ¿eh? Sí. Quedan minutos. Estos son Yo quiero, temas fascinantes. antes de que termine el tiempo, Luisín, amables televidentes, terminar el tema de Fernando Álvarez Bogar, el doctor Joaquín Balaguer, porque tiene que ver con los militares. El 14 de marzo de 1978, hace 45 años, en esta convención del Partido Reformista parecía que Fernando Álvarez Bogar iba a ser el candidato vicepresidencial. Sin embargo, un sector de los militares lo llevó prácticamente secuestrado y lo obligó a renunciar, Fernando Álvarez Bogar, a la candidatura a vicepresidente. Momentos de mucha tensión. Y precisamente ahí Balaguer hablaba de que sería su última postulación. Sin embargo, el PRD ganó las elecciones con don Antonio Guzmán y Balaguer fue candidato en el 82, ganó en el 86, en el 90, en el 94 y salió del poder en 1996. Y por una crisis. A propósito de Balaguer y los militares, aquí está el general ya en ese momento retirado, Elías Wessing y Wessing, y también aparece Milo Jiménez. el almirante Emilio Jiménez Reyes, Milo Jiménez. Y ahí está también... Con el presidente y está Pedro Franco Badía. Sí, que era la sazón ministro de la presidencia. Esta foto es miércoles 11 de octubre del año 2000. Claro. Saludos, buenas tardes. Rápidamente, a su orden. A su orden. Se cayó. Vamos a seguir, don Víctor. Franco Badía en ese momento era secretario administrativo de la presidencia, en ese momento. Pero fíjate, todavía en el año 2000, figuras de los años 60 estaban vigentes políticamente. Los 3 de la derecha ya fallecieron y está como un roble Hipólito Mejía. Hipólito Mejía
era presidente de la República desde el 16 de Menos agosto pelo, pero está como un roble. del año 2000. En ese momento era el 11 de octubre del año 2000. Hipólito Mejía sigue siendo un roble, no lo subestimen. Al revés, eso es lo que digo, que es un roble. En el año 2002, después de esa fotografía, el periódico El Caribe publicó la encuesta de la Penn and Scone and Bertrand. Hoy se publica la de la Penn en otros medios, y decía que el 48% estaba satisfecho con la labor del presidente Hipólito Mejía. ¿Qué te parece, Luis? Muy bien eso. Viernes 15 de marzo del 2002. Y además decía que un 50% estaba de acuerdo con el gabinete. Ahora, donde había divisiones era en el tema de la reelección presidencial, porque la Constitución de la República no lo permitía. Después fue reformada. Hipólito Mejía es un personaje importante desde el punto de vista del tema de los militares y de Balaguer, porque Hipólito Mejía fue ministro de Agricultura en el gobierno de Antonio Guzmán, que fue el gobierno que sucedió a Balaguer en el 78. Y desde entonces estableció vínculos con los militares y después con Joaquín Balaguer. Y quedó muy bien con Joaquín Balaguer. Pero ese es otro tema para otro momento. Como ven ustedes, siempre temas interesantes de la historia, de la cultura, y añadidos ahora temas de la diplomacia. Esto es El Poder de la Tarde, un programa construido, sigue siendo una plataforma para tratar diferentes temas, que no es la cotidianidad del día a día de las noticias, sino el contenido de la historia, de la cultura, de la agricultura, de la salud, del turismo, del municipio. Vamos a seguir, esperamos que sea de su agrado. Gracias por su atención.